Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Aquí estamos, 9 de la noche por la televisión pública en otra jornada de muchas cosas interesantes para compartir y analizar. Bueno, primero un informe muy importante que ofrece el Registro Nacional de Femicidio de la Justicia Argentina. Lo organiza la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y da un registro para el año 2021. Por supuesto, son datos tomados a partir de las causas que efectivamente en la justicia se van tramitando. Esa es la razón por la cual pasan unos meses de este año 2022 para conocer los registros completos del año 2021 y es un dato que arroja 226 femicidios directos, digamos, después podemos explicar alguna diferencia para el 2021. La ministra de Géneros, Mujeres de Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, lo calificó como un avance muy importante, pensando que el año pasado fueron 245 casos y que hay una reducción del 8% en este sentido. Y la primera conclusión que sostiene es que lejos de lo que se viene vociferando en algunos sectores de la oposición, que lo que tiene que haber es no un ministerio, retrotraer la presencia del Estado, es todo lo contrario. Lo que demuestra efectivamente esta estadística es que tiene que haber más estados, más política y más presupuesto. Otro dato de lo que surge de este informe es que el 25%, como decía Pablo, fueron con armas de fuego, pero que el 62% fueron de parejas o exparejas de las víctimas. Como decimos siempre, el violento no tiene un reflector en la cara y te avisa que es un violento cuando le decís hola, buen día. Todo lo contrario. El violento gana la confianza de una. El violento es una persona que tiene trabajo, que vive en sociedad. Esto lo remarco porque además 1 de cada 2 de los femicidios cometidos había tenido ese vínculo, algún tipo de violencia previa, ¿no? Golpes, violencia psicológica, violencia económica. Recién Pablo mencionaba el rol del Estado y hay algo que me interesa remarcar. Cuando se habla de un Estado presente en este tema, cuando se habla de un Estado presente en lo que tiene que ver con políticas de género, hay cosas muy puntuales. Por ejemplo, refugios. Lugares donde ir las mujeres. Si hablamos de que el 62% son parejas o exparejas y de que hay un porcentaje altísimo de femicidios cometidos dentro de la vivienda, bueno, la mujer que sufre violencia, ¿a dónde va a ir? Si no hay un refugio, si no hay un Estado presente que le brinde un apoyo económico o que le diga, salí de tu casa, vení con tus pibes, acá tenés un lugar para vivir. Que le dé guita para poder ir a comprar al supermercado, porque también hablamos de eso. Y además, ¿qué pasa con la justicia? ¿Y qué pasa con el presupuesto que hay desde la justicia también, no solo desde el Poder Ejecutivo, en lo que tiene que ver con, por ejemplo, tobilleras electrónicas? Hoy por hoy, una restricción de acercamiento, una denuncia para que alguien no se acerque a vos, es solamente un papel. Y digo esto porque a pesar de que la cifra de femicidios bajó del 2020 al 2021, estamos hablando de 182 niños y niñas que se quedaron sin madres, 226 mujeres muertas, 5 personas trans y 20 femicidios vinculados. Es decir, mato a tu hermano, mato a tu hijo, mato a tu mamá para hacerte sufrir a vos. Son cifras muy altas, son cifras que duelen y que a pesar de que hay un 8% de disminución, no hay una caída abrupta de 2015 a 2021. Dos datos que nos parecen importantes y que tienen que ver con los modelos que están en pugna en la Argentina. Vuelvo a ese 25% de casos de femicidios llevados adelante por armas de fuego y vuelvo también al tema de las políticas. Estamos en momentos en los cuales hay un sector de la política argentina que busca ganar elecciones reduciendo efectivamente el Estado, eliminando ministerios en particular, salud, educación y concretamente el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, pero que también lo vimos el otro día, ¿no? Lo charlamos cuando hicimos el programa o cuando hicimos la apertura respecto a la masacre de Texas en los Estados Unidos, que están diciendo a viva voz que efectivamente quien quiera tener un arma en su casa la tiene que tener, porque esa es parte de ser libres o porque efectivamente cada persona puede hacer lo que quiera. Bueno, a reflexionar sobre estas cuestiones, porque cuando hablamos de contraposición de modelos no es un cliché, no es un estereotipo, es la diferencia
evidencia de tener una política pública en este sentido, bueno, y las consecuencias que podría haber en otro, si fueran de mano contraria, ¿no? Vamos a la mesa. Vamos. Desiguales, programa libre de humo, como decimos siempre hoy, con compañeros. Bueno, se me fue Caruso. Chicos, te estoy haciendo así, Caruso. Pensé que estabas con el ritmo de la canción y que la estabas pasando bien, y no, era yo que no había prestado atención. Esto no es despectivo, ¿eh? En televisión No, uno llama de por esta favor, manera. así somos. En la vida real también te puedo. Bueno, lo podemos charlar. Ahora sí, Pablo Ibáñez y Néstor Espósito, ¿cómo están? Buenas noches, preocupado por esta... No, tranquilo. esto significa que estamos muy Hoy bien. estamos maravillosos. Estamos bien, hoy siempre, en general. Me quedé bueno, pero hay pensando días más que- intensos. Por supuesto. 31 de mayo es el querías Día charlar, perdón. Mundial sin humo. ¿En Justamente serio? la OMS. Bueno, Exacto. podríamos Bueno. decir que es un... Es nuestro día. Por el tabaquismo, justamente. Que es nuestro Así día. es. Que es nuestro día. Bueno, Paulín, en un ratito, ya nos vamos a meter. Aguanta un cachito. Néstor, ¿de qué hablamos hoy? Vamos a ver de qué manera un fallo que benefició a la espiada Cristina Fernández de Kirchner puede terminar beneficiando a los espiadores de Cristina Fernández de Kirchner. Un mismo fallo. Un único fallo. Ok. Un único fallo. Bueno, hay causas que se están moviendo, hay declaraciones interesantes, ya vamos a volver, ¿eh? Pero hay causas Sí. que parece que se están moviendo. Me De encanta. ahí a que se estén moviendo Muy hay una buena diferencia importante. Muy buena diferencia, Bien. para eso está usted acá, entre otras cosas. Bueno, hoy declaraciones muy importantes, altisonantes. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, estuvo en Cañuelas inaugurando obras de infraestructura. Lo vamos a escuchar a continuación. Hay un tono, hay una decisión concreta de señalar responsabilidades de la gestión anterior, es decir, de confrontar con Juntos por el Cambio y más precisamente con la imagen y con la figura del expresidente Mauricio Macri. De esto vamos a hablar, por supuesto, con Pablo Ibáñez, pero compartamos ese tramo del discurso del presidente hoy en Cañuelas. Yo estoy esperando que alguna vez la justicia llame a esos ladrones de guante blanco a rendir cuenta de lo que han hecho. Estoy esperando que alguna vez un juez llame a esos ladrones de guante blanco y les pida explicaciones por la deuda que tomaron en nombre de la Argentina. Y estoy esperando que llamen a esos ladrones de guante blanco para que expliquen los parques eólicos, la estafa al correo, la estafa con los peajes. Bueno, muy bien. Allí el presidente Alberto Fernández. ¿Qué lees acá, Pablo? ¿Qué lees en esta Me parece que es un doble juego Sí. o un doble planteo. Tiene que ver con Macri, un candidato que se ha dicho muchas veces, por la negativa que tiene Macri, por esta reaparición que vuelve a sentarse sobre la mesa, un raíz mediático que ya rompe los límites de la Argentina, hizo declaraciones en estos días a medios incluso uruguayos, pero yo no desvincularía estas declaraciones de algo que hablamos la semana pasada, tiene que ver con la Corte y tiene que ver con la disputa en la Corte por los fondos para la Ciudad de Buenos Aires. Y una serie de medidas que se está esperando que tome la Corte, que algunas podrían ser incómodas para el gobierno nacional. Me parece que es un doble posicionamiento, preparándose para un fallo adverso, sobre todo en lo que tiene que ver con Cava, posiblemente no el fallo por lo menos que espera o que se esperaba en algún momento, y también poniéndole el tono político a esa relación de Alberto Fernández. El día viernes una reunión de gobernadores en Tucumán y se dijo una frase que para mí es muy interesante porque está reflejando lo que pasa en el peronismo. ¿Qué frase? Decían que en su momento el Fondo Monetario, abro comillas para citar que fue una frase textual, Dale. que en su momento el Fondo Monetario le pagó la campaña presidencial a Mauricio Macri, cuando le dio aquel préstamo. Lo que están diciendo en el peronismo, preparándose para un fallo adverso de la Corte, es que la Corte con su fallo le va a pagar la campaña electoral a Horacio Rodríguez Larreta si resuelve darle la cantidad de fondos que está reclamando. Bueno, Patricia Bullrich dijo hace poquitas horas también que no se utilice
dinero del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires para hacer campaña, ¿no? Después dijo que en realidad no quiso decir eso. Pero lo digo, bueno, ¿No? como Lo varias... dijo Manes el año pasado. Sí, Manes también en lo la dijo Manes, campaña correcto. bonaerense dijo: estoy vedado en muchos medios porque es muy importante la pauta del gobierno de la ciudad. Después bajó el tono Manes, pero arrancó como diciendo: no me dejan hablar porque evidentemente Sí. hay lugares donde no soy bien recibido. Vamos a seguir hablando de esto. Quiero decirles que ya está Beto Quevedo y Natalia Aruguete, porque hablando de todo un poco acerca de la escena, estamos polarizados, que es un trabajo que efectivamente coordinó Beto Quevedo respecto de la escena política actual. Contestó Mauricio Macri. Después de estas palabras de Alberto Fernández cerca del mediodía, me van a decir si efectivamente lo podemos escuchar. Básicamente contestándole a lo que acabamos de ver en Cañuelas del presidente de la Nación. El Estado gigante lo único que resolvió son los problemas de los políticos y todos los que están cerca de la política, ¿no? Empresarios que no quieren competir, sindicalistas, todo el mundo acomodándose con subsidios o acomodando parientes, amigos en el Estado, generando un proceso de inflación que destruye todo, que lleva décadas. Y bueno, esto está cayendo, esto se está desintegrando como relato mentiroso. A ver, podríamos decir que ahí le respondió, pero en realidad no. Una respuesta muy similar, también hablando de relato, la dio en una radio de Uruguay, en las últimas horas, donde le preguntaron directamente por lo que dijo el presidente Alberto Fernández y, bueno, volvió incluso a hablar del Fondo Monetario Internacional. Dijo, nos dio un préstamo, nos ayudó con un préstamo a pagar las deudas que nos habían dejado, a hacernos cargo del desastre del kirchnerismo. Eso lo dijo hoy en Uruguay, Mauricio Macri. Y que el presidente estaba desencajado. Sí. Bueno, y habló del relato y bla. A mí igual me llama la atención que en Uruguay va a donde lo inviten, una radio que no es tan conocida tampoco. Colonia, si no me... Radio del Sol, me parece. Del Sol, era Radio del Sol. Era Radio del Sol. Bueno, a ver, quisimos en Desiguales no dejar pasar algo por alto. El presidente fue muy crítico de los acuerdos de participación público-privada, de los PPP, a través de los cuales en su momento el gobierno de Mauricio Macri pretendía llevar adelante obras de infraestructura, al grito de, bueno, esto implica menos participación del Estado y algunos servicios y algunas labores que efectivamente puede hacer el privado consiguiendo su propio financiamiento. Está en línea Graciela Aleña, ella es secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales de la República Argentina, en línea mucha radio, ¿no? Está a través del Zoom y queremos saludarla y preguntarle efectivamente qué eran los PPP, recordar un poco qué era lo que el presidente hoy denominó estafas y que incluso había diferencias de costo muy importantes que llevan al 70%. Graciela, ¿cómo estás? Lucila Trujillo y Pablo Caruso en Desiguales saludamos. ¿Cómo va? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, nos recordarías... Bueno, es un mal recuerdo. ¿Por qué? ¿Qué eran los PPP? Es un muy mal recuerdo. ¿Qué fueron los PPP? Y porque era la destrucción de la obra pública a través de un gerenciamiento del Estado, donde todos sabemos que si no está el Estado hay lugares que directamente no existirían los caminos porque no son rentables. Y además era un gran negocio para algunos pocos, sobre todo para las financieras, donde el kilómetro de camino, la construcción de kilómetro camino, como bien se dijo hoy en el acto, superaba las 3 o 4 veces de lo que era el costo normal para hacer un camino. Bueno, nosotros fuimos muy, muy severos en ese momento, luchamos bastante en ese sentido y bueno, el ministro Dietrich decía que lo único que sabía hacer nuestro sindicato era poner palos en la rueda, pero evidentemente, lamentablemente, decíamos la verdad, no era un gran negociado, fue una estafa, la mayor estafa que yo recuerdo dentro del ámbito de Vialidad Nacional, así que la verdad que fue, por un lado, el buen recuerdo de saber que se han recuperado muchas tareas en nuestra querida Vialidad Nacional, pero por otro, mucha tristeza porque fue un momento muy difícil, muy duro, donde, bueno, estábamos prácticamente solos, ¿no? Ahora, Graciela, cuando escuchás que ahora en campaña, porque ya comenzó prácticamente la campaña 2023, se habla con más franqueza sobre lo que se haría, en este caso las PPP, digo bien, se presentaban como
el futuro de la obra pública. No se hablaba Sí. de frenar la obra pública, sino de incentivarla desde esta iniciativa. Cuando escuchás lo que se va proponiendo a partir de lo que tiene que ver con 2023, ¿qué crees que puede llegar a ocurrir directamente? No, la verdad, estamos preocupados en ese sentido, ¿no es cierto? Porque uno escucha, ustedes mismos recién estaban de alguna manera haciendo y mostrando algunos dichos del expresidente, y ya no tienen reparo en decir que vienen a destruir todo lo que sea el Estado, y lo que no aclaran es el gran negocio que han hecho estos señores, ¿no? Nosotros inclusive, y quiero que esto lo sepa la sociedad, en pleno macrismo hemos hecho una denuncia penal tanto para Iguacel como contra Dietrich por la renovación ilegal de las concesiones, no de los accesos a Buenos Aires, sino del resto de las concesiones. O sea, trabajaron para ellos, les importó un comino, despidieron compañeros que por suerte esta gestión ha reincorporado, pero la sociedad tiene que saber que era mentiroso, porque ellos hablaron desde el 2016 que empezaron con esta historia, y lo único que hicieron fue 2 kilómetros de camino en todo ese tiempo hasta que se fueron. O sea que la estafa era grandiosa y uno tenía que ir a discutir cualquier problema que tuviéramos al exterior, porque ni siquiera lo podíamos discutir dentro de la justicia argentina, así que un gran negociado, es un cara dura. Graciela, la verdad que quiero me señalar pone muy nerviosa. dos cosas puntualmente que decís. Primero, esto que se había prometido, yo me acuerdo del plan Belgrano, se había dicho que iba a ser la obra de infraestructura más importante de la Argentina en su historia, en el norte. Creo que Cano era quien estaba al mando de, Sí, José Cano. de ese emprendimiento. De eso no se hizo nada, ¿no? ¿O sí? No, que yo sepa no se hizo nada. Bien. La verdad, mire, yo lo he visto inaugurar al expresidente Macri con Dietrich y Iguacel, kilómetros que supuestamente habían hecho que no se hicieron. O sea, tomaban un ángulo, ustedes deben saber mejor que yo, cerrado del lugar y decían que estaban inaugurando no sé cuántos kilómetros y era mentiroso. Entonces, que hoy venga este señor a rebatir lo que se dijo en el acto de hoy, la verdad que es un cara dura, es un cara dura. Y lo otro que quisiera señalar, Graciela, lo dijiste al comienzo. Aquellos lugares donde el privado no ve rentabilidad, entonces no acciona, no construye, y ese era el rol del Estado. Los acuerdos PPP venían un poco a subvertir eso, digamos, ¿no? No, sí, ellos venían a hacer los caminos que eran rentables, supuestamente venían a hacer, ¿no? Porque en realidad hasta el 2019, te repito, hicieron 2 kilómetros de camino. No les importa, donde está el pueblo, la verdad que no les importa, a estos señores no les importa un comino. Graciela, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, les mando un abrazo. Gracias. No queríamos dejar pasar esto, porque a veces pasan de largo algunas cosas que efectivamente se prometieron de una manera, no funcionaban, pero esa lógica muy interesante que también vuelve a confrontar modelos. El rol del Estado allí, donde el privado no va a entrar nunca porque no le representa un negocio, la lógica del Estado es otra, y lo que en general con este tipo de proyectos termina ocurriendo es que no se hace ninguna obra o no llegan para aquellas poblaciones que efectivamente más lo necesitan. Ahora sí tenemos la respuesta del expresidente Mauricio Macri hoy en una radio de Uruguay a lo que dijo, y recién escuchábamos, Alberto Fernández. Creo que lo leí hace un rato, está fuera de sí, está desencajado. Pero ¿sabe lo que dijo? El guante blanco, todas esas cosas, sí, es un disparate. Sí, ¿cuándo la justicia se va a ocupar de los ladrones de guante blanco? Sin palabras, está fuera de quicio. Creo que lo leí hace un rato, está fuera de sí, está desencajado. Bien, bueno, No lo allí... estaba escuchando, perdón, parecimos como... Sí, es que en realidad no termina de contestar acusaciones, lo que dice es que descalifica al presidente, digamos, ¿no? Bueno, esta es un poco la escena que resume un poco la jornada de hoy, Paulín. Sí, y hay que entenderla, me parece, con algo que después vamos a ir repasando, que tiene que ver con esto que decía Luli. La campaña da la impresión que ya arrancó, que los candidatos están en la cancha y ya es una especie de raíz de posicionamientos electorales y además de posicionamiento de discurso, de agenda, de temas, de planteos, y esto empieza a moverse ya la rueda de una campaña que va a ser larguísima. Junio. Ay, qué agotador. Del año que viene. Faltan 12 meses para el cierre de listas. Sí, yo entiendo que cuando hablamos de campaña propiamente dicho, pero a mí siempre se está en campaña. Está bien, Sobre pero... todo con elecciones cada 2 años y mostrándole a la sociedad que todo el tiempo lo que vos proponés le mejora la vida o no.
Me parece que tiene algunas particularidades este momento. Tiene la crisis en el frente de todos y una dispersión en Juntos por el Cambio, y el elemento disruptivo, habrá que ver qué ocurre, de Milei me parece que le aporta un poco de incertidumbre mayor a las incertidumbres habituales de un resultado electoral. Claro. Néstor, ¿querías agregar algo? Sí, a propósito de lo que decía el presidente Alberto Fernández preguntando cuándo la justicia va a llamar a los ladrones de guante blanco, la respuesta es nunca. Esas tres causas que mencionó, ninguna de las tres tiene movimientos sustanciales desde hace por lo menos 2 años. Pero se hicieron denuncias. Sí, no, denuncias se hacen. ¿Y se avanzó incipientemente en algunas o no? No hay ninguna. La vialidad, ¿no? Bueno, pero en la vialidad hubo una serie de procesamientos y esa serie de procesamientos fueron revertidos por la Cámara Federal y la causa está parada desde hace más de un año. No hay movimientos sustanciales en las principales causas de corrupción achacadas al gobierno 2015-2019, no hay movimientos. Es así de simple y de sencillo. Pues la pregunta si es cuándo van a llamar a los de guante blanco, nunca. Bueno, nos vamos a ir al living a la charla con Luis Alberto Quevedo y con Natalia Aruete. Luis Alberto coordinó el trabajo llamado Polarizados y Natalia efectivamente, una de las investigadoras y periodistas que colaboró. Beto, Natalia, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo Gracias están por venir, ustedes? Iguales. Un placer estar acá otra vez. Bueno, a ver, ¿cuáles son las principales? Vamos a mostrar el libro, ya que lo tenemos aquí, para quien lo quiera recuperar, si es que efectivamente todavía no lo han leído o no lo tienen. Ahí está el libro Polarizados. Compilado con mi colega Ignacio Ramírez. Natalia escribió con Natalia Soazo y otros autores. Ahí somos varios los que hicimos el libro. Bueno, vamos a compartir un informe que nos va a meter en charla y a ver si con los análisis que aparecen en el libro y lo que vamos a ver a continuación podemos pintar un poquito la escena política presente. Dale. ¿Por qué tenemos que vivir con gobernantes que con el cuentito de el Estado presente, importante, que te va a cuidar? Si estamos vivos todavía es porque hubieron estados que intervinieron y pusieron plata en los laboratorios para que investigaran y fabricaran vacunas. Ha de haber muchísimos lugares donde los productores han de estar, perdónenme la expresión, rajando la puteada, la mentirosa esta. Es cierto que estamos mejor y nadie está reclamando que estemos mal. Nosotros no estamos haciendo un paro porque seamos pobres, ¿está? El último fin de semana largo nos tocó ver la contracara, porque yo denomino los piquetes de la abundancia. Para que ese futuro verdaderamente sea mejor, nos incluya a todos y el bienestar sea más grande, vos necesitas volver a abrazar al capitalismo de libre empresa, al liberalismo puro. El capitalismo cumplió con la promesa de la productividad, pero no con la promesa de la distribución. Es decir, la pobreza en términos relativos no se resolvió. La desigualdad es un motor del crecimiento. Hoy es futuro, hoy es pasado, hoy es el antes y el después, hoy es libre nuestra patria, hoy es, hoy es, hoy es. Creo que es la hora de plantear desde Latinoamérica fuertes vínculos regionales. No tenés que dejar entrar más latinoamericanos, tenés que ordenar la migración para otros lugares del país. No pueden seguir viendo al conurbano. Claramente hay que replantear el sistema laboral. El mundo se ha modernizado, cambiaron las costumbres y eso requiere cambiar la legislación. El periodo de mayor crecimiento del empleo en la Argentina, que tengamos medido, fue de 2007-2012. Y fue con estas normas laborales. Y si algún fiero enemigo nuestras fronteras ataca, resurgirá nuestro grito. Malo, feo enemigo, caca. Estamos bordeando el socialismo, ya directamente el comunismo, donde hay un ser superior que decide que tu ganancia es inesperada. Estamos locos. Es hora que el sector financiero y los empresarios argentinos reconozcan que en la Argentina también hay argentinos y argentinas que necesitan. La democracia es el peor de los sistemas, pero el único posible. Entonces hay que tratar de suscribir y vivir dentro de ello. Nada hay más lindo en la Argentina, créanmelo. Muchos hay jóvenes. No saben lo lindo que es la democracia. Gente unida y solidaria,
fuerza que la derrote, siempre lista, siempre unida, remando en el mismo bote, siempre lista desafiando del peligro el negro tul, todos en el mismo bote remando bajo un claro cielo azul. Muy buen informe de la producción de Desiguales, recordando momentos épicos, ¿no? Que si no fueran tan dramáticos daría hasta para una sonrisa. Beto, se me ocurre que lo primero que podríamos señalar, y por cosas que aparecen también en el libro, es que no es un fenómeno argentino, ¿no? Sí, está muy bien empezar por ahí. Porque cuando nosotros tomamos la polarización como un fenómeno de época, pensamos en el caso argentino, y acá está muy marcado por lo que fue el kirchnerismo, antikirchnerismo, o el peronismo, antiperonismo, etcétera. Pero en realidad es un fenómeno regional y global. Es un fenómeno que, si vemos en América Latina, las últimas elecciones que se produjeron ahora en Colombia, la polarización política fue la que mandó. Si vemos lo que pasó en España, en las elecciones en Madrid, mandó la polarización política. En Chile. En Chile fue la polarización también, y en Francia terminó con un balotaje entre Macron y Le Pen también muy polarizado. Es un signo de época, es un rasgo de época que en Argentina tiene colores propios, pero que la verdad es que responde a una especie de cultura política del momento, ¿no? ¿Y cuáles son los colores propios de la Argentina? En primer lugar, la Argentina ha tenido varias polarizaciones en su historia. En el libro nos preguntamos qué novedades hay, porque uno podría decir, bueno, en el siglo XIX hubo polarizaciones muy fuertes entre unitarios y federales. Irigoyen también, en la época de Irigoyen, tuvo polarizaciones muy fuertes. El peronismo, el primer peronismo de los 50 tuvo polarizaciones muy fuertes. Yo creo que lo que nosotros tratamos de desentrañar en el libro es las cualidades de esta polarización. Y esta polarización tiene algunas características que le son propias. Una de ellas es que la polarización no es solamente política. Hay una polarización social, hay una polarización en lo que ha pasado en muchas familias que nosotros conocemos, ¿no? Ya no se festejan los cumpleaños con todos y con todas, sino que se selecciona. Hay algo que la polarización política de este momento también es diferente de otros momentos de la historia. Es difícil encontrar un terreno común de diálogo. A mí me gusta mucho una figura que usa Mario Weinfeld, que dice, si yo veo un vaso medio lleno y otro lo ve medio vacío, los dos vemos un vaso. Lo que ocurre acá es que no vemos el mismo fenómeno, ¿no? En el informe que ustedes mostraban recién sobre Macri ni siquiera discute, o sea, simplemente descalifica y sigue para adelante, ¿no? Entonces no hay un terreno común donde se discuta la política. Y Natalia, la grieta como fenómeno desplaza ¿qué otra cosa en términos de discusión política? A mí me parece que la grieta lo que instala fundamentalmente es estos polos que son profundamente identitarios y son no solamente sociales, sino afectivos, ¿no? O sea, hay como una serie de emociones que son interpeladas por todo discurso político, discurso mediático. Hay alineaciones allí que son muy fuertes y que vuelve muy homogéneos a los grupos. Y entonces, digamos, como que ese tipo de discusión tan polarizada, tan simplificada, ¿no? Porque en algún punto lo que hace la polarización es que muchos atributos que podrían distinguirnos en el interior de los grupos, lo que hacen es homogeneizarnos por completo. Entonces, una de las cuestiones que se plantean, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la polarización es en todas las dimensiones, uno es conservador en lo político, es libertario en lo económico, es xenófobo, es racista. Todos esos atributos se unifican en un único polo, que se vuelve tan homogéneo hacia adentro y se vuelve absolutamente irascible e intolerante con cualquier otra cosa que no se parezca. Y entonces vos decías, ¿qué desplaza? Lo que desplaza es la posibilidad de discutir cuestiones más estructurales, porque se está simplificando todo y son las emociones allí, y sobre todo el odio, lo que manda. Ahora pienso en la Cámara de Diputados actualmente, en la conformación que tenemos, donde los dos bloques mayoritarios no vendrían a ser los extremos. Juntos por el Cambio y el Frente de Todos no serían ni la izquierda
ni los libertarios, ¿no? En un punto sería, bueno, la centro-derecha, la centro-izquierda, si se quiere. Y ahí pareciera que todo cae en un, ni siquiera digo grieta, en un pozo. Como que hay un pozo en el medio donde ninguna ley puede avanzar, no se puede dar ninguna discusión profunda y seria. Lo que entra por un lado tiene alguna intención política. Por ejemplo, ahora lo de boleta única. ¿Con qué intención se discute boleta única en este contexto? Cuando sabemos que eso funciona bien en la Argentina. Entonces digo, hoy, aunque no nos representan políticamente los dos extremos, ¿ya hay una polarización de los centros? Bueno, ahí están pasando dos cosas. Por un lado, vamos a tomar la Cámara, el Congreso, la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Por un lado, la estrategia de Juntos por el Cambio, que consiste en lo que dijo Macri literalmente, no dejar pasar ningún proyecto. Bloquear todo proyecto del oficialismo. Eso es parte de lo que recién decíamos. La polarización lleva a que no hay un territorio político común sobre el cual discutimos. Podemos estar en desacuerdo, pero un territorio de discusión. El tema de boleta única fue también impuesto por Juntos por el Cambio y va a llegar al recinto, probablemente logren la mayoría de los votos en diputados y se va a trabar en el Senado. Es decir, lo que no existe es un espacio común de diálogo, cosa que no es característica de toda la democracia, de nuestra historia de la democracia, ni siquiera de la democracia reciente del 83 para acá. La polarización entre el radicalismo y el peronismo del 83, sin embargo, reconocía ámbitos comunes, hubo actividad parlamentaria, hubo diálogo entre los partidos mayoritarios. El otro fenómeno de la polarización que sí diría estamos viviendo en Argentina con la aparición del fenómeno Milei, es algo que muchas encuestas ya están detectando y nosotros estamos haciendo una investigación cualitativa en Flaxo que ya muestra algo de eso, que la idea de kirchnerismo, antikirchnerismo comienza a competir con otra idea, que es la que trae Milei. ¿Cuál? Milei en realidad pone a toda esta clase política en un mismo paquete y polariza desde otro lugar, diciendo todo esto es la casta, con lo que hay que terminar, es la política que los ha engañado, utilizando la decepción macrista que fue muy grande y también utilizando cierta falta de respuestas que tiene en estos 2 años largos la gestión de Alberto Fernández, como lo veíamos en el informe, a la hora de dar respuestas en el salario o en otro tipo de demandas sociales. Claro. Entonces, ahí me parece que lo que hace Milei es crear otra polarización, que es ellos, la casta versus lo nuevo, y entonces tiene todo este discurso libertario, una agenda que por supuesto es del siglo XIX, Claro, de pero nueva no tiene nada. que la presenta como Claro. agenda nueva, ¿no? ¿Quieren escuchar a Milei? En las últimas horas se conoció parte, en realidad toda la entrevista, pero es muy extensa, que dieron con Juan Grabois a... Debate, ¿no? Sí, una charla de más de 5 horas, creo que Sí. fue. Con Fontevecchia en Perfil, esto dijo Javier Milei. Vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas, o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? Y también podés elegir que Morirte de si querés hambre. morirte. Y claro, No, es que obvio. yo no me quiero morir, no quiero ni la horca ni la guillotina, quiero la libertad. ¿Vos sinceramente defendés el derecho a morirse de hambre? A Sinceramente. ver, cada uno puede hacer de su vida lo que Por se le eso, dé la pero gana. vos sinceramente decís, en esa situación, una persona... A ver, si vos tenés la posibilidad de trabajar. No solamente lo hace trabajar Marx lo 18 eligió, horas. ¿no? Y lo eligió para sus hijos. Se prefirió no trabajar y que sus hijos se murieran de hambre. Y vos tenés que elegir. Bueno, si esto es parte o de alguna manera, como explicaba Beto, se fue metiendo en la lógica de la discusión política en la Argentina. Si esto les pareció un montón, vean a continuación, porque siguió en la misma lógica, no sé ni cómo explicarlo, veámoslo. En tu concepción, sería legítimo que alguien le compre un brazo a un tipo porque le gusta coleccionar brazos. Si que alguien se lo quiere vender, ¿cuál es el problema? A ver, te aseguro que vas a encontrar mucha gente dispuesta a vender su brazo a cambio de una vivienda para su familia. Ahora, Bueno, eso es una inmoralidad, bueno, es una no, monstruosidad que no se puede aceptar. Bueno, porque eso es la digamos, imposición no, de la no, perversión pero, sádica del no, poderoso. pero es que- En tu concepción. Ocurre quizás en los países, esto que está hoy con el micrófono, esto que dice Javier Milei, ocurre quizás en los países más pobres del mundo, donde se venden efectivamente órganos a cambio de, ni siquiera te digo una casa, te estoy diciendo la posibilidad de un bienestar un poco mejor. Es una aberración, digo, lo escucho y me asusta. ¿Este hombre tiene chances de ser presidente? Eso lo sabe Natalia. No, yo, digamos, lo que me preocupa
no podría ser futurología en ese sentido, porque además no querría decir que tiene chances, me niego, pero lo que tengo la sensación es que está imponiendo una agenda y está corriendo la cancha, o bien desde un lugar defensivo, quienes están del otro lado de la grieta, o quienes están de ese lado están tratando de acercarse hacia esas posiciones, porque esas posiciones, digamos, lo que pasa mucho con las derechas y las ultraderechas en los países es que están sobrerepresentadas, ¿no? Digamos, son muy intensos y logran instalar mucho el tema de debate. Entonces, ¿qué nos pasa acá? Estamos hablando de eso, espantados de eso. Entonces, tienen mucha fuerza en ese sentido, no tienen ningún tipo de pruritos, y finalmente lo que están haciendo es correr la agenda hacia una agenda que forma... La agenda y la emocionalidad, ¿no? Algo que vos también mencionabas. Es que precisamente, a ver, cuando uno piensa en los comportamientos políticos, los involucramientos políticos, no se puede distinguir entre lo racional que nos lleva a pensar exhaustivamente los pros y los contras de algo, sino que hay una combinación entre la dimensión cognitiva y la dimensión emocional. Y eso es lo que nos lleva a actuar. Incluso cuando interactuamos con los discursos políticos, los discursos mediáticos, los discursos en redes sociales, todo esto está combinado y además es fundamentalmente lo emocional lo que nos lleva a activar, bloquear, Pero yendo interpretar. Otra vez a la pregunta originaria, que estoy de acuerdo con lo que dice Natalia, diría, la experiencia colombiana mostró algo, es que esa pregunta es absolutamente pertinente, porque el candidato de Uribe, del uribismo, de quienes vienen gobernando Fico Colombia... Gutiérrez, ¿no? Exactamente, Gutiérrez, era el candidato del balotaje, se supone que iba a competir con Petros. En muy corto tiempo, Hernández se posicionó con un discurso muy parecido al de Milei, en el sentido disruptivo, libertario, empresarial. Es un hombre que renunció, pero fue alcalde de una ciudad. Pero en realidad fue alguien que vino como por fuera de la política, en contra de la política. Llevándolo a la Argentina sería como que un Milei le robe esa posición dentro del balotaje a alguien de Juntos por el Cambio. Sí, pero pero es la estrategia que tiene Milei, ¿eh? Claro, Sí. una cosa llamó la atención, es que en un momento el electorado de Gutiérrez entendió que quizá Hernández, o sea, vuelvo a lo de la grieta, entendió que quizá Hernández era mejor instrumento para ganarle a Petro, para evitar que Petro fuera. Ya no importaba mucho la programática o las agendas, digamos. Que ahí es donde yo pregunto cómo se cuelan, en qué sentido entran a jugar en esa polarización que ustedes describen en el libro, figuras como la de Milei Hernández, o bueno, conceptualmente, digamos, ¿no? Sí, en realidad la figura de Milei, por eso Natalia marca... Digo, ¿desarman la grieta o la ratifican? Esta es la pregunta. La corre para la derecha. Claro, la reordenan, diría yo. La reordenan. Milei tiene la capacidad, recién lo decía Natalia, tiene la capacidad de poner una agenda de la cual no nos podemos sustraer, porque reconocemos ese fenómeno como un fenómeno político de esta época. Por eso lo estamos discutiendo esta noche acá. La otra es que reordena el discurso de la misma derecha macrista, porque no es que Macri abandona, va hacia la ancha avenida del medio. No, Se no. trata de correr cada vez más hacia la derecha porque sabe que compite con Milei. ¿Pablo? Sí, por un lado, lo fue diciendo Natalia, lo fue diciendo Beto también, la historia de alguna manera desaparecen los tabú, como que está permitido decir cosas que hace un par de años había cierto consenso que no se discutían, digo, que lo que dice Milei forme parte de una entrevista televisiva, también es bastante paradójico per se hasta dónde se fue corriendo la agenda. Ahora, estamos hablando de ese sector. ¿Cuánta culpa, si es que se puede cuantificar o contar, digamos, le corresponde a la política o a la política convencional o a los políticos convencionales? Porque también hay una ristra de fracasos. El radicalismo, como un exponente de la política, no pudo orientar o contener o darle más centralidad al macrismo, por ejemplo, o a Cambiemos. Lo mismo está ocurriendo con el Frente de Todos, con sus distintas vertientes. ¿Cuánta culpa, digamos, cuánto le toca a la política convencional que estemos en esta situación? Yo me pregunto si la política, si las élites están logrando hablarle a la sociedad. ¿Las élites económicas? No, la élite política, digamos. Porque no me termino de animar a pensar a Milei como la élite política. Me parece que lo que está haciendo es, digamos, tiene como una vertiente distinta, más provocadora, interpelando a una generación que no se sintió interpelada, que no se está sintiendo interpelada. Creo que ahí, con su estilo, ni siquiera con lo que dice, ¿no? Es como si fuese un significante vacío que lo puede llenar de cualquier
tipo de tema o tópico y con eso interpela porque es políticamente incorrecto, de esa forma interpela a una generación que no se siente interpelada. Hay otra cosa que recién dijeron que yo creo que eso sí, nosotros tratamos de reconstruir algo de eso, pero son los lenguajes políticos. Creo que durante el macrismo, durante los 4 años de Macri, se habilitaron discursos que la democracia no conocía. Por ejemplo, el discurso que acabamos de escuchar el vicepresidente de Macri, de Pichetto, lo acabamos de escuchar, sí, ¿no? Del candidato a vicepresidente de Macri, que dice en televisión, sin ningún tapujo, que nosotros tenemos que limitar la inmigración de latinoamericanos hacia la Argentina, este discurso... Y eso es bastante leve en comparación a lo que se escucha, ¿no? Sí, sí, por eso, que habilita discursos xenófobos, habilita discursos racistas, habilita discursos discriminatorios, habilita discursos que no se conocieron en la democracia durante varias décadas, se conocieron en estos últimos años. Yo creo que eso sí fue un efecto de la cultura política que trajo el macrismo, ¿no? De decir cosas que antes estaban... mal vistas. Esa responsabilidad también de la élite política de poner una agenda desembosadamente xenófoba o racista, o como acabamos de ver, es parte de lo que hoy yo diría la otra cultura política, la cultura política que, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández intenta llevar adelante, que es de diálogo, de reconciliación, etcétera, la deja sin lugar. O sea, nadie se sienta a esa mesa, porque la mesa es mucho más áspera de lo que me das pie para preguntarte esto. Aquí suele decirse que la grieta beneficia a los dos polos por igual. Quiero preguntarles si efectivamente creen eso, pero también preguntarles cómo surge la grieta, porque vos le decías, desde la recuperación democrática, que no se daba así. ¿Es casualidad que surja la polarización, el agrietamiento, cuando aparecen en la región movimientos nacionales, populares, que logran efectivamente traducirse en políticas públicas? Bueno, la grieta, si sirven a los dos por igual. La grieta en Argentina nosotros solemos anclarla en el 2008, en el conflicto del campo, y el buen informe que ustedes presentaron un poco lo pone ahí, ¿no? Sin embargo, esa grieta no es la misma del 2008 hasta hoy. Por ejemplo, la pregunta estratégica es una pregunta política, que es: ¿la grieta es algo que repudian todos o que es un instrumento de hacer política de algunos? Sí. Bueno, el macrismo encontró en la grieta una identidad. Recién Natalia decía, la grieta da identidad política. El odio, por ejemplo, ¿no? El rechazo. Pero si reemplaza los argumentos, si reemplaza el lugar del espacio común donde los argumentos pueden generar algo, y todo va hacia una emocionalidad donde el argumento vale poco, entonces beneficia mucho más a un sector que a otro. Yo creo que digamos, los sectores que más intensificados están en este momento son los sectores de derecha, que además son los que tienen mayor capacidad de que sus dichos y de que sus prerrogativas perduren y ordenen el discurso. Porque me da la sensación de que en cierto sentido, desde este lado uno está como a la defensiva, o sea, está como argumentando. Fíjate, me voy a correr un poco, pero cuando Trump logra instalar estas fake news del fraude durante meses y meses y meses, logra dos cosas. Por un lado, dañar al contrincante, al adversario, y por otro lado, instalar eso y que perdure en la mente de una gran parte de los republicanos, aún mucho después de las elecciones. Pero uno de los principales logros de esa visibilización del fraude es poner a los demócratas en un lugar defensivo. La sensación que yo tengo de ese estilo discursivo es que las derechas logran instalar al progresismo en un lugar defensivo. Las derechas logran que el que se enoja pierde. Y el que se enoja siempre termina siendo el demócrata en este caso, o el que intenta un poco de debate, ¿no? Estoy de acuerdo con eso, pero diría, y logran también que no haya otra estrategia que la polarización. Porque yo creo que mi hipótesis es que Alberto Fernández, en sus 2 primeros años de gobierno, intentó crear un camino de diálogo y un camino de encuentro y un camino de fin de grieta. Lo creo por todas sus acciones, por sus discursos, etc. Lo intentó y se sentó a muchas mesas buscando esto. Y fracasó porque el negocio político de la derecha no era ese camino. Entonces le deja vacía el espacio público, el espacio político, el espacio de construcción, aún en el disenso con los otros. Tenemos poquito tiempo, pero
pero nuestro compañero Néstor Espósito se quedó con ganas de una pregunta. Porque da la impresión cuando se analiza el fenómeno Milei que nos paramos todos en un lugar, en un segmento más o menos parecido. Lo que propongo es cambiarlos, correr ese lugar para tener una óptica diferente. Milei es un fenómeno que evidentemente crece, que penetra en la sociedad y que tiene incluso chances electorales. Y si resulta que Milei es lo que culposamente somos como sociedad, si Milei nos está poniendo en el espejo lo que somos como colectivo de sociedad y culposamente no nos animamos a bancarlo y a admitir lo que somos, en el fondo fascistas, que somos individualistas, que nos importa un cuerno el otro, si Milei somos nosotros. Yo creo que Milei es un emergente del momento actual. Porque si no sería como pensar que Milei es un paracaidista ¿no? que cae y no podemos entender por qué en la política argentina. Es un emergente, o sea, surge de cómo se están jugando, de cómo se está jugando la política y de una política que está, insisto, demasiado superestructural y por abajo pareciera que están pasando a veces otras cosas. Sí. Y creo que esa falta de diálogo entre la superestructura y lo que está pasando en la sociedad deja un vacío que es llenado por alguien que interpela. Sí, como decíamos, no solo en la Argentina, en Latinoamérica y en el mundo pasa exactamente lo mismo. Beto, lo último que quieras decir y cerramos. No, que me parece que atender el fenómeno Milei es atender la crisis de diálogo que existe hoy entre la dirigencia política y lo que está pasando realmente en la sociedad. Eso es el principal desafío. Sí, no, y lo que me parece es que una de las cuestiones que dejó claramente de manifiesto la pandemia es que todo tipo de experticia racional está puesta en cuestión. La experticia que para nosotros sería la más natural y la que va de suyo, que es una vacuna te cura, está puesta en cuestión y no en países del tercer mundo o en países pobres donde se venden órganos, en los países del primer mundo. Entonces, toda esa desconfiguración genera estos emergentes que son emergentes naturales, finalmente. Natalia, Beto, muchas gracias por haber venido y por el trabajo que volvemos a recomendar, el libro Polarizados. Bueno, nos vamos al corte y al regresar charlamos un poquito más de la escena política con Pablo Ibáñez y con Néstor Espósito, esos argumentos y esas causas que vinculan a la vicepresidenta, pero también a quienes están siendo investigados por espionaje ilegal. ¿Estás en Santa Fe? Estás en tu canal de Bandera. Dos libritos que están entrelazadas las hojas unas con otras. Así metidos. Che, Dale, no se separan. Cada una de las hojas está en rozamiento con la otra. Por eso tirás y no la vas a poder separar. Vamos a levantar un coco con 2 guías de teléfono entrelazadas gracias a la fuerza de rozamiento increíble. Noche de Mente, lunes a viernes, 22 horas, televisión pública. Una piedra puede arruinarte el parabrisas, pero no el día. Tus días valen mucho. Protégelos con una cobertura para todos tus cristales. Zurich. Somos los activistas de la mesa y queremos mejorar la manera en que comemos. Por eso las nuevas sopas Knorr están hechas con vegetales deshidratados, semillas y sin conservantes. Recetas únicas para disfrutar de una sopa deliciosa. Knorr, come lo bueno. Dove quiere saber, ¿qué es lo que más te gusta de tu piel? Mi piel me recuerda a mi infancia. Mis marcas son mi historia. Me encanta cuidar mi piel porque representa todo mi estilo. Mi piel es lo que me da vida, lo que me da movimiento. Mi piel es mi prenda favorita. Solo Dove tiene un cuarto de crema humectante y nutre profundamente tu piel como ningún otro jabón. Sentí la diferencia. Cuida tu prenda favorita con Dove. El mundo estuvo 2 años parado por una pandemia. Y ahora nos toca decidir. ¿Queremos un país que ponga en pausa cualquier medida para que nuestro sueldo le gane a la inflación? ¿O queremos una Argentina que piense en los consumidores de acá en vez de en los de afuera? ¿Queremos un país que ponga en pausa todos nuestros derechos? ¿O una Argentina que avance defendiendo el trabajo y la indemnización? Argentina trabaja con más velocidad porque elige avanzar con lo que necesita la gente, que después de tanto tiempo necesita moverse. Primero la gente. Argentina Presidencia. Piensa en macro.
que en la vida no hay reintegro de oportunidades. Pensá en un sueño y que el segundo no valga la mitad. Nunca. Pensá en hacer grande tu lugar. Pensá en Argentina. Pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. Ahora BAE Negocios es baenegocios.com.ar. Con más actualidad, análisis precisos y pluralidad de voces. Seguimos creciendo con vos. BAE Negocios. Información que sirve. baenegocios.com.ar. Me encantan mis axilas depiladas, suaves y frescas. Amar mi cuerpo y mis estrías es mi mayor victoria. Todas las axilas merecen el mejor cuidado del nuevo DAV, con óleo protector y 48 horas de protección. Nuevo DAV, el mejor cuidado. Despertar es un milagro, saber que al final de este amor ya sé que te hago daño, esperándote tranquila para amarte. Me dice no podrás faltarme cuando falte todo. Besos tus labios de cielo. Talentos Federales. Muy pronto. Televisión Pública. ¡Iván! ¡Iván! Lizzy, ¿sos vos? ¿Hacemos tus empanadas con Rinde Más? Más vale. Le agrego Rinde Más a la carne porque viene con vegetales y condimentos. ¿Y te olvidas de picar? Sí, súper fácil, ¿viste? Me llevé repulga a marzo. El sabor está increíble. Te pongo un 10. Cocinar con Rinde Más es una pavada. Comprobalo vos también. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. Llegó Colón Selecto, un vino de buen color y gran sabor. Para quienes tal vez no tengan una bodega de vinos, pero sí una bodega de amigos. Nuevo Colón Selecto, un vino para compartir con tu grupo selecto de amigos. Bueno, muy bien, seguimos en Desiguales y hablábamos sobre si la campaña había comenzado, qué es la campaña, qué no. Cuando empiezan a sonar nombres propios para candidato o candidata, me parece que ahí hay una clave. Mirá, ¿no? ahí, mirá lo que está detrás mío. Me encanta el ruido de la ruleta. Si se definiera así. ¿Viste que hace? Sí, vimos que hace trrr. Gracias, Lu. Y me atrevo a decir otra cosa más. Hay una grieta también Juntos por el Cambio, que acá la vemos manifestada en el tema de los colores, pero que tiene un sesgo también de tendencias y posiciones políticas. Siempre recuerdan, no sé si ustedes recuerdan, esa frase de Milei hablando de las palomitas del PRO y de los colectivistas, haciendo referencia a los radicales y a la coalición cívica, haciendo una diferencia. Milei desde afuera, pero cuando tanto Mauricio Macri como Patricia Bullrich en particular reivindican Macri diciendo, bueno, Milei vino a respaldar cuestiones que yo hace mucho tiempo que estoy planteando. Patricia Bullrich cuando no descarta un posible acuerdo, de hecho hizo aquella famosa posición de manifestar su desacuerdo con la carta de Juntos sobre la incorporación de Milei, están alimentando esta también grieta interna de Juntos por el Cambio en posiciones políticas y ideológicas. Después me dirás, como decías vos recién, después en el Congreso todos aparecen unificados porque parece haber un competidor, un enemigo mayor, que es no negociar con Juntos por el Cambio, pero aparecen diferencias internas que ahí la estamos viendo. Ahora, esa ruleta, ¿vos dónde la frenarías, por ejemplo? Para mí hay datos interesantes para seguir. Primero tiene que ver con el raíz que ha hecho Mauricio Macri. Mauricio Macri claramente... Desde que arrancamos que estás queriendo poner la tilde ahí. ¿Por qué? Porque me parece que Mauricio Macri está jugando la decisión de decir yo soy competitivo y si no soy competitivo voy a ser el que decida quién es el candidato de este espacio. Está en modo jefe del PRO. Está en modo que creo que fue un proceso. Primero empezó muy tibiamente. Si uno repasa el 2021, de alguna manera le salió toda la cancha a Horacio Rodríguez Larreta. Los principales candidatos en Ciudad y en Provincia de Buenos Aires fueron de Larreta. Se dio ese espacio. Después me parece que sí lo que ocurrió es, empezó a tomar fuerza, apareció primero a jugar en la mesa de Juntos por el Cambio y en la mesa del PRO y ahora ya está ensayando a ver si le da la posibilidad de ser o no candidato. Macri hizo referencias a esto concretamente las últimas horas también, lo compartimos.
La PASO arrancará en marzo, abril del año que viene. Ahí se alistarán todos los curas que quieran ser papas. Y yo estoy apoyándolos a todos para que lleguen con su mejor propuesta y su mejor intención a que ¿Usted va a estar en esa lista? Hoy no estoy. Lo que decís, Pablo, lo que decís, Paulín, es Macri será candidato o no, pero Macri juega. Macri juega. De hecho, cuando Macri dice los apoyo a todos para que estén en la cancha, la dispersión dentro del PRO le da el poder para que su dedo valga más para ver si es Larreta o es Patricia Bullrich. Su decisión dentro del dispositivo PRO tiene que ver con esa capacidad. Pero cuando él dice hoy no, también hay una expectativa de decir, bueno, hoy no. Y el habrá que ver si mejora, si me da el resto. Y el radicalismo poniendo nombres propios arriba de la mesa. Y el radicalismo ordena de una manera mucho más clara, que tiene menos dispersión el radicalismo. Acá estamos viendo dos candidatos. Básicamente estamos viendo a Gerardo Morales y a Facundo Manes. Yo me atrevo a hacer una interpretación de lo que salió en la convención, que lo hablamos el otro día brevemente, y es que Gerardo Morales dijo, acá hay dos candidatos, yo y Manes. Y uno entiende ahí que Morales se siente más cómodo como ordenador y armador del radicalismo que como candidato, y que posiblemente su juego consista en ordenar al radicalismo. De hecho, intervino muy intensamente para que Martín Lustó salga de la carrera nacional, ahí por eso lo hemos tachado, y baje a la ciudad para ordenar. Y sea más un ordenador que un candidato, en todo caso, Gerardo Morales, para una fórmula que después, hoy hubo declaraciones de Carolina Lozada, hablamos el domingo de esta hipótesis que suena el radicalismo de una fórmula Manes-Carolina Lozada. Néstor, ¿cómo es el tema de los argumentos compartidos? La semana pasada, en la Cámara de Casación, que es el tribunal penal más importante del país, anuló el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que se hablaba que le mandaban los diarios con el avión presidencial y muebles a Santa Cruz. ¿Por qué se anuló esa causa? Porque investigando la causa Cuadernos, el juez Claudio Bonadío, el difunto juez Bonadío, se encontró con ese dato y él supuso que eso era un delito. Cuando pasa eso, tiene que denunciarlo para que investigue otro juez, porque él es parcial desde el vamos. Si él cree que es un delito, pues entonces está prejuzgando. ¿Qué hizo Bonadío? Abrió una nueva causa, se la quedó él, la investigó él y procesó a Cristina Fernández de Kirchner. Cuando llegó a la casación dijo esto es un mamarracho y anuló todo. ¿Qué pasó en la causa en la causa espionaje ilegal? ¿Cómo se inició la causa espionaje ilegal? El juez Federico Villena investigaba una causa por narcotráfico. En Lomas de Zamora. En Lomas de Zamora. Y se encontró allí, mira, vamos a ver el cuadro comparativo, porque además encontraron una cantidad enorme de similitudes. Se encontró allí con un dato que le hablaba de la posibilidad de un atentado contra un funcionario al que le estaban haciendo inteligencia ilegal. El del trotil, en la Exactamente, puerta, de Vila, de un funcionario del Ministerio de Defensa. Entonces, con ese dato, hizo lo mismo que Bonadío. En lugar de mandarlo a otro juez para que lo investigara, se lo quedó él, ordenó allanamientos, entre ellos a Facundo Melo, uno de los integrantes de la AFI, un espía contratado por la AFI, y ahí encontró toda la prueba del espionaje ilegal. Cuando Cristina Fernández de Kirchner se dio cuenta de lo que había hecho Bonadío, planteó la nulidad. El abogado de Facundo Melo, se llama Fernando Sicilia, hizo exactamente lo mismo. Digamos que el abogado de los espías vio lo que hizo el abogado de Cristina y dijo, chicos, vamos por acá. Porque además dice, hay una nueva jurisprudencia. En la causa de Cristina terminaron anulando la causa. ¿Qué va a hacer la casación ahora? O sea que podría quedarse la causa. Exactamente. Digo, es el argumento más audaz de que se inició la causa de espionaje ilegal que está puesto sobre el tapete para anular todo. ¿Qué causas tira atrás de espionaje ilegal? ¿Todas? Todo, porque es el hecho inicial, claro. Néstor, objetivamente hablando, lo que hizo Villegas está mal. Es lo que se le cuestiona y es lo que la Cámara de Casación dice que está mal cuando lo hizo Bonadío. Si Bonadío hace blanco y está mal, si lo hace Villena o como se llame, lo mismo, también está mal. ¿Qué impacto político fuerte significaría que se caigan todas las causas de espionaje ilegal? Es que en definitiva la sensación que termina quedando es que todas las grandes causas en la Argentina terminan en la nada. Ayer hablábamos de AMIA y de la Embajada de Israel, ¿no? Sí, muy buen programa ayer con Yossi, los autores del libro. Gracias, muchachos, por haber estado, ¿Ya nos tenemos que ir? Nos tenemos que ir, ver, Lucila. Nunca me había equivocado tu nombre al aire. 21:59. Me dijo Luciana hoy. Sí, casi. No terminé de decirlo. Casi. Dijiste Lucia. Casi. Me di cuenta enseguida. Te quiero. Yo también. Que pasen bien. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, ya lo dijiste. Nos vamos. Sí. Será hasta mañana a las 9. Chao.